Entonces, allí ya está grabando. Bueno, hermano, buenas noches. Buenas noches. ¿Ustedes me oyen bien? Acá, no sé ustedes allá atrás si me están oyendo con este tono de voz. Jaime. Sí, bueno, listo. Bueno, con la ayuda del Señor, quisiera hacer un recuento de lo que es la epístola a los Efesios, porque quisiera, después de ese recuento, terminar en algo que es muy importante. Capítulo 6. Capítulo 6. La epístola a los Efesios consta de 6 capítulos. Repito, la epístola a los Efesios consta de 6 capítulos. Los que tengan Biblias, ábranlas, y como sugerencia, acostumbrémonos a cargar una Biblia de papel. Una Biblia, no en el celular, para que al acostumbrarnos a esa Biblia, tengamos la palabra a la mano. Es muy importante, hermanos, que la palabra esté en nuestro corazón. Y más que en nuestro corazón, en nuestra boca. Como dice la palabra, de la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Entonces, si nuestro corazón está lleno de la palabra, pues ¿qué va a hablar? La palabra. Pero si nuestro corazón está lleno de otras cosas, pues de eso se va a expresar. Entonces, ¿por qué los cristianos no nos expresamos bien? ¿Por qué nos involucramos? ¿Por qué los cristianos nos involucramos tan fácilmente en conversaciones que no tienen sentido, no tienen propósito, que no edifican? Por dos cosas. Número uno, porque no tenemos palabra para compartir. Y número dos, como nuestro corazón está vacío, y el corazón siempre busca llenarse de algo, entonces, si alguien viene a tirarme un tarrado de basura, de seguro que lo recibo. ¿Sí? No tengo cómo resistir al diablo, porque de eso trata el capítulo 6. El capítulo 6 trata de resistir al diablo, pero vamos a ver cómo opera el diablo. ¿Cómo opera? ¿Cuáles son sus maquinaciones? ¿A fin de qué? A fin de destruirnos como siervos del Señor. Porque eso es lo que somos. Cuando nacemos del Espíritu, nacemos para Dios. ¿Sí? Dejamos de ser del viejo hombre, o sea, de Adán. Procedemos de Adán. Adán es nuestro tatarabuelo. Y él fue el que originó el pecado. El origen del pecado se encuentra en su desobediencia, en su altivez contra la palabra. De modo que los hijos de Adán, los cuales son todos, nacemos a imagen y a semejanza de nuestro Padre. ¿Y cómo es eso? Altaneros, soberbios, orgullosos, egocéntricos, todo eso, rebeldes, no toleramos nada, queremos que la voluntad nuestra se haga por encima de cualquier otra voluntad, nos creemos el centro del universo, nos creemos Dios, porque eso fue lo que Satanás dijo, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.
Y en eso no mintió. En eso no mintió. Porque era así, lo que iba a suceder. Dios mismo confirma eso. Al final del capítulo 3 dice, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Pero no voy a hablar todavía de las operaciones del maligno, cómo engaña al mundo. El mundo está bajo el maligno, el mundo entero. Y tristemente la iglesia también. De modo que, ¿qué vamos a hacer para vencer sobre el diablo? Vencer sobre el maligno, sobre el engaño, sobre ese poder que ejerce todavía en nosotros. Porque mientras que en nosotros la naturaleza adámica caída tenga más fuerza que el hombre interior, entonces nos va a dominar. Ustedes conocen el pulso, ¿cierto? Hacer un pulso. ¿Quién gana? El más fuerte. Más fuerte. Así el más débil se resista, el más fuerte termina ganando. Entonces, así pasa con estas dos naturalezas que los cristianos tenemos. Porque tenemos la naturaleza divina, somos participantes de la naturaleza divina. No somos Dios, para nada. Pero como el Espíritu Santo es Dios y tiene comunión con nuestro espíritu, de eso se trata el nuevo nacimiento, de que nuestro espíritu que se encontraba muerto en delitos y pecados, renaciera, fuera regenerado. Como el Señor Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Entonces Jesús estaba refiriendo a un nacimiento no de carne, sino del espíritu. Y para nacer del espíritu era necesario que se dieran algunas condiciones, que se cumplieran algunas condiciones. Voy a decir que la primera es que el pecado fuera quitado de los ojos de Dios. El pecado. Hemos hablado aquí de la diferencia que hay entre el pecado y los pecados. No son lo mismo. El pecado es el género. Los pecados es lo que ese género hace. Lo que eso hace es que, por cuanto en él se encuentra naturaleza maligna, entonces es normal que lo que haga al proceder de esa naturaleza maligna, lo que haga todo, absolutamente todo, así parezca bueno, eso es pecado delante de Dios. Que cuando el hombre cae, muere espiritualmente y la vida eterna que procede de Dios se retrae. Porque Dios es el que da la vida a todas sus criaturas. Y la vida que procede de Dios para nuestro espíritu se retrae. Entonces el espíritu muere. Porque no recibe la vida, no recibe la fuente de la vida. Y así estuvo el hombre hasta que el pecado fue quitado. Fue quitado, era necesario que el pecado fuera quitado de la vista de Dios. ¿Cómo fue quitado? Cuando un hombre justo, santo, que nació sin pecado y que vivió sin pecar, nació sin pecado y vivió sin pecar, muere por el hombre. Eso significa que él se pone en el lugar del hombre para que la ira de Dios que debe caer sobre el pecado caiga sobre ese hombre. Por eso la cruz, por eso la muerte, por eso la sangre. Allí entonces el pecado fue quitado. ¿Qué decía Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado. Fíjense que es diferente. Quita el pecado. ¿De dónde? Del mundo. Porque los pecados van a continuar.
Pero el pecado, que es el género, que es la naturaleza adámica caída, ella fue quitada de la vista de Dios. Dios ya no la ve. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, al tomar esa naturaleza, porque nació como hombre y al nacer como hombre, nació en una naturaleza que se encontraba bajo la condición del pecado. Pero él no pecó. Fue tentado en todo. ¿Por qué fue tentado en todo? Porque tenía una naturaleza que le permitía a Satanás poderlo tentar. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, ok. Sin embargo, aunque fue tentado en todo, él no pecó. Él no cedió ante la tentación. Nunca. Nunca es nunca. Porque si hubiera cedido una sola vez con un solo pecado, hubiera quedado el como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios está buscando un hombre perfecto. Desde el nacimiento hasta la muerte, ese Cordero tenía que ser sin mancha, sin defecto. Damos gracias a Dios por semejante regalo, semejante provisión, que no la apreciamos porque no la conocemos. Es necesario entonces conocer el Evangelio más a profundidad, porque el resultado de conocer el Evangelio nos va a llevar no solamente a apreciarlo a Él, sino a entender lo que Él hizo, porque Él no solamente eliminó el pecado, sino que en su resurrección hizo algo. Él no quedó en la tumba. No, la obra de Cristo no terminó en la tumba. No terminó en la tumba. No terminó en las partes más bajas de la tierra, porque allí también estuvo. No terminó en su ascenso una vez resucitó. Es más, no ha terminado aún la obra que inició después de la resurrección, cosa que le permitió convertirse en el espíritu vivificante para podernos dar la vida que viene de Dios. Esa vida que viene de Dios es la que hace que nuestro espíritu, que se encontraba muerto, pudiera renacer al toque de su espíritu. Cuando oímos la palabra de Dios, oímos el Evangelio, el oír la palabra de Dios es oír a Cristo. Porque la palabra de Dios no se puede hablar simplemente porque yo la tengo. No, si yo la tengo es porque tengo a Cristo. ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, tengo a Cristo hablando a través de. Él me usa para hablar su palabra. Esa palabra que procede de Él es la que tiene el poder de dar vida. Entonces, cuando oímos el Evangelio y lo aceptamos, lo creemos, suceden varias cosas. Número uno, soy perdonado, porque Él murió para perdonarme. Número dos, me da vida, porque estaba muerto. Número tres, me incluye en su cuerpo. Al darme su espíritu, al hacerme parte de su espíritu, entonces me incluye en él. Esa inclusión en él es lo que hace de mí la iglesia, ser miembro de la iglesia. Entonces, la iglesia no es una organización, la iglesia no es un edificio, la iglesia no es una denominación, la iglesia no es obra del hombre, la iglesia no es algo que el hombre funda cuando le da por fundar una iglesia. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo resurrecto de Cristo. Esa es la iglesia. O sea que Él no solamente es la cabeza, sino que además tiene un cuerpo de resurrección, que cuando yo revivo, porque estaba muerto, entonces, ¿a dónde nazco? ¿O en qué lugar nazco?
Nazco en Él. Nazco en Él. Soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. Soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús. Pues Dios me creó en Cristo. No es la creación antigua que procede de un hombre tomado de la tierra, o más bien, el Señor tomó tierra, formó, sopló, y el hombre vino a ser algo terrenal. En cambio, Cristo es celestial. Él no viene de la tierra, Él viene del cielo, como el Hijo de Dios. Ah, que tomó tierra, sí, claro, al hacerse hombre. Pero cuando resucitó, resucita un hombre en gloria. Ese hombre en gloria tiene el poder de la resurrección, que tiene la capacidad de dar resurrección a los que creen en él. Amén. Por eso es que nacemos de nuevo. Eso no se podía antes de la resurrección de Cristo. El hombre no podía tener lo que hoy en día tienes como resultado del amor del Padre. Porque el amor del Padre no solamente fue salvarme de la perdición eterna, sino llevarme a una vida eterna. Esa vida eterna es la vida en el Hijo suyo, en Cristo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo se manifiesta la vida eterna? Se manifiesta en Él, como la iglesia. Porque ahora somos miembros de ese cuerpo que, aunque estamos en carne, debemos madurar para dejar de ser la expresión del hombre antiguo, del hombre viejo, del hombre adámico, y lleguemos a ser la expresión del hombre nuevo, o sea, Cristo. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. De eso trata la epístola a los Efesios. ¿Cómo comienza? La epístola comienza diciendo que Dios me bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. ¿Pero en quién me bendijo? ¿A quién vio Él para bendecirme? A Cristo. O sea, cuando Él cuando Él me vio, al mismo tiempo vio a su Hijo y me incluyó en Él. Y lo hizo desde antes de crear el mundo. O sea que ese es un plan de Dios que no puede fallar, porque es desde antes de que el pecado apareciera. Desde antes de que se diera la rebelión satánica. Dios ya tenía ese plan. Y en ese plan, bueno, nos dio nombre, nos apuntó en su libro, ¿sí? Y nos predestinó. Cada uno de nosotros fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo por Dios y anotados en un libro. ¿En qué libro? En el libro de la vida del Cordero, porque nos puso en un libro que tiene el título: los que habrían de tener vida en el Cordero, o sea, en aquel hijo mío que sería sacrificado un día para que por medio de su obra todos los hombres que creyeran en él estuvieran incluidos en él. Y al estar incluidos en él, fueran mis hijos, fueran mi familia, a los cuales voy a llevar a la vida eterna. Entonces, es un plan que tiene una proyección tanto en el pasado como en el futuro. Una proyección profética. Lo profético siempre me va a mostrar, perdón, el pasado, lo que fue, para poderme mostrar un futuro. Entonces, aquí estamos viendo lo que fue. Dios me vio, me escribió, me predestinó, luego me justificó, luego me santificó y luego me va a glorificar. En este momento nos está santificando. ¿Sí? Ya
predestinados con nombre, justificados ya, porque somos la expresión de la justificación, y la santificación es la que está procesando, ¿no? La que el Espíritu procesa en nosotros de una manera, ni preguntemos cómo lo hace Dios, porque no vamos a entender. No vamos a entender sus maneras, no vamos a entender cómo usa al mismo Satanás para santificar. Cómo el instrumento de santificación es el enemigo suyo y el enemigo de la iglesia y el que nos aborrece. Y nos aborrece tanto que está definido en su decisión de destruirnos. Pero hermanos, noticias. Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Lo voy a parafrasear. El embate de Satanás no va a ganar contra lo que Dios te ha propuesto hacer. Puede ser que no lo veamos ahora. Puede ser que demore. Puede ser que muramos y no lo hayamos visto. Puede ser que no lo hayamos visto. Pero vamos a resucitar. Y viene el milenio, que es el reinado de Cristo. Y en ese reinado de Cristo, algunos van a reinar con Él, los vencedores. Y los perdedores serán disciplinados hasta que alcancen la estatura del propósito. Porque Dios le propuso hacer eso. Entonces, o lo logra ahora, o lo logra después. Ya nosotros escogemos de qué manera vamos a dejar que Dios lo haga. O lo haga pacíficamente, siendo colaboradores con Él. O sea, no metiéndonos con el pulso porque lo vamos a perder. Por mucha resistencia, vamos a perder ese pulso. O Él lo hará de la manera más dura. Porque nos ama tanto, hermanos, que si entregó a su propio hijo con una muerte cruel, créanme que a mí también me va a entregar. Hasta que cumpla el propósito de poderme ver reflejado en su hijo. Entonces, ¿qué es lo que Él está haciendo? Él me está refinando como se refina la plata. Le preguntaron a un alfarero, ¿cómo sabe él cuándo la plata está lista? Porque la plata hay que refinarla bajo el fuego. ¿Qué significa refinar? Quitar purificarla, quitar la impureza. Bueno, eso tiene un nombre, lo que tiene la plata, que no es plata. Hay una cosa allí que tiene que desaparecer bajo el fuego. Entonces, ¿cómo les dije ahora que se llamaba? El orfebre. Yo no dije orfebre, dije otra cosa. Bueno, pero es el orfebre. Entonces el orfebre pone la plata, la pone en una coquita, fuego abajo, calor intenso, y la plata comienza a cambiar de forma. En la medida en que se va quitando la impureza, llega un momento en que ella se convierte en un espejo. En un espejo. Donde el orfebre se puede ver. Cuando se ve en ese espejo, quita el fuego. Porque si no, la plata se da. Entonces, eso que existe, no existe casualmente. El Señor creó la plata para que pudiéramos entender los procesos del refinamiento que Él opera en nosotros. Cómo Él opera. Y sabe hasta cuándo. Porque si el orfebre sabe hasta cuándo, porque Dios sabe hasta cuándo. Nos va a tener bajo el fuego. ¿Y qué es el fuego, hermano? Yo no sé si alguno de ustedes lo ha experimentado alguna vez. Si ustedes no han experimentado el fuego, es por dos cosas, o porque no son cristianos, o porque ya llegaron al nivel.
Y si llegaron al nivel, ¿qué hacen aquí vivos? ¿Qué hacen vivos? Porque cuando llega al nivel, el Señor lo toma. No va a permitir que su obra se dañe. ¿Me entiende? O sea, si estamos vivos, porque todavía estamos bajo la prueba, bajo el fuego. ¿Sí? En el horno de purificación. ¿Y qué son pruebas? Algunos dirán, no, yo no tengo pruebas, no, yo tengo una vida tan deliciosa. No, a mí no me pasa nada nunca. Soy tan bendecido, es que el Señor me quiere tanto. Me ama tanto el Señor que a mí no me pasa nada. Pues entonces no le ama. Porque el padre al hijo que ama disciplina. Lo disciplina. Entonces, si no estás con eso, no eres hijo. No eres hijo. Yo no estoy señalando a nadie porque yo no sé. Cada quien sabe. Entonces, si no es hijo, arrepiéntase para que llegue a ser hijo. Arrepiéntase. Es tiempo de arrepentimiento. Estamos todavía, no hemos partido de este mundo. Y mientras que no hayamos partido, hay dos tiempos. El tiempo de arrepentirme para llegar a ser hijo y el tiempo de ser perfeccionado. Porque si soy hijo, entonces voy a ser perfeccionado bajo la prueba. Entonces la prueba es necesaria. Necesaria. El apóstol Pedro dice que es necesario que entremos al reino a través de muchas tribulaciones. No dice una tribulación, sino muchas tribulaciones. Y entrar al reino es precisamente eso, el reino de Dios. Porque vivimos en el reino del maligno, pero estamos avanzando en nuestro crecimiento, madurez, hacia el reino de Dios. ¿Sí? Mientras menos de nosotros haya, hay más de Cristo. Mientras haya más de Cristo, hay más de su reino. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo para ver, pero también dijo, es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar. O sea, el entrar ya es una etapa superior a la de ver. Yo puedo ver a la distancia el reino. He nacido de nuevo. De hecho, muchos podemos haber nacido de nuevo y no haber entrado todavía. Estar viendo, como Moisés. A Moisés no se le permitió entrar a la tierra prometida, pero se le permitió verla. Dios le dijo, te la voy a mostrar. Porque yo he hablado de la tierra prometida y tú la vas a ver. Pero no vas a entrar. Entonces, hermanos, que seamos no solamente los que la vemos, sino los que entramos. Pero para entrar es a través de muchas tribulaciones. ¿Por qué lo digo? Porque yo le puedo decir al Señor lo siguiente. Señor, no quiero tribulación. Yo quiero vivir mi vida en paz. No me envíes tribulaciones, no las quiero, no las soporto. Me hacen daño. Me hacen daño. Puedo incluso hasta negarte. Entonces no me envíes tribulaciones. ¿Qué hace el Señor? No las envía. Entonces usted va a vivir una vida muy pacífica, muy agradable, muy chévere. Pero te garantizo algo, hermano, no vas a entrar al reino. Lo vas a ver, pero no vas a entrar. ¿Y qué es el reino? Dos cosas. El reino se manifiesta ahora mismo. Se nos manifiesta por medio de Cristo, que es el Rey, en nosotros la esperanza de gloria, en la medida en que se forma en nosotros. Entonces, en la medida en que Cristo se forma en nosotros, el reino llega a ser una manifestación en mí. En mí. Y yo creo que el apóstol Pablo llegó a ser un hombre que pudo no solamente ver, sino entrar y experimentar la gloria de ese reino. ¿Sí? Esa gloria de ese reino no solamente vino con revelación, sino que vino con una manera de vivir,
con una manera de vivir a Cristo. No vivir el viejo hombre y no vivir en el nuevo hombre. Entonces, podemos tener eso hoy. Y gloria a Dios si lo podemos experimentar. Porque es la vida excelente que el Señor prometió. El que dijo que Satanás había venido a robar, matar y destruir. Pero él había venido a darnos vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. La vida abundante del Señor Jesús no es la vida llena de cosas. No. Él no habló de la doctrina de la prosperidad. Hoy en día los engañadores promueven en ciertas iglesias. Esa doctrina es demoníaca. Porque no nos lleva a la vida abundante. De hecho, nos deja atrapados en la vida terrenal. Porque la vida terrenal se manifiesta con lo externo. La vida abundante se manifiesta con lo interno, con el corazón. Es una vida interna, muy diferente a la externa. Y muchas veces para poder tener la vida interna, hay que negarse a la vida externa. Hacer un intercambio. Y ese intercambio puede ser o voluntario o puede ser por medio de las pruebas. Porque las tribulaciones vienen es para eso, para irme quitando del lugar que le corresponde al Señor. Entonces yo cuando estoy muy puesto, cuando sigo siendo el orgulloso, el altanero, el hombre que era, pues ahí no puede estar el Señor, ¿verdad? El Señor tiene que quitarme de allí, tiene que descabezarme para que Cristo sea la cabeza en mí, sea el Señor. O sea, hay un asunto serio, duro, complejo, que yo debo conocer, para no andar en ignorancia. Porque vienen las tribulaciones y yo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces viene el chillido y es lo que pasa, es que Dios, es que ¿por qué me ha abandonado? Al contrario. Dios no nos quiere así. Nos amó tanto que nos dio a su Hijo para que al creer en Él no nos perdiéramos. Pero creer en Él, ¿qué significa? Seguirle. No, yo creo que Jesucristo vino. No, yo creo que Jesús vino. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Pero estás dispuesto a seguirle? No, porque le exige demasiado. Entonces no eres un creyente. No crees que lo que Él te ofrece es lo mejor. Porque Jesús no viene a ofrecer lo peor. ¿Acaso no dijo que vino a dar vida en abundancia? Lo que pasa es que nosotros entendemos la vida diferente. Para nosotros la vida es la vida externa, la vida buena, buena comida, diversiones, fútbol. Y no se pierden los partidos de fútbol. Hermano, eso no es vida. Eso no es vida. ¿Cuántas personas salen atormentadas después de ver a su selección, vea, vestido de Colombia, de ver a su selección derrotada? ¿Ah? ¿Cuántos siguen malos hoy en día por haber visto perder a Colombia? Yo le pregunto, hermano, ¿usted es de la tierra o es del cielo? Si es de la tierra, vaya al estadio y aplauda a Colombia. O a la América, si es de la América, o al Cali, si es del Cali. Pero, hermano, de verdad, esas cosas hay que dejarlas. Todo, absolutamente todo lo que ocupa un lugar en mi alma y atrapa mi alma con el engaño de las cosas terrenales. Eso es idolatría. Y no me permite experimentar la vida abundante que es interior. Porque es que Dios, ¿qué me ofrece? Dios me ofrece amor. Dios me ofrece paz. Dios me ofrece gozo.
Eso hay que experimentar, porque esa es la vida celestial. Podemos empezar a vivir la vida celestial desde ahora, porque esa va a ser la vida de la nueva Jerusalén, o sea, la celestial, la que desciende del cielo y viene a la tierra. Esa es la vida. La vida en la nueva Jerusalén no va a ser la vida de esta tierra. Él va a destruir esta tierra. Él va a destruir este sistema. Él va a destruir todo lo que está bajo Satanás. Todo lo que está bajo el engaño. Todo lo que procede de esa tierra. De esa tierra que fue maldita por causa del pecado. Maldita será la tierra por tu causa, le dijo el Señor a Adán. Qué tremendo eso. O sea que Dios hizo algo bueno y el pecado trajo maldición sobre lo que Dios hizo. Y hoy en día eso lo vemos. ¿Acaso los huracanes no son como una rebelión al hombre mismo? Dios no le dijo al hombre que se enseñoreara sobre la tierra. ¿Y qué significa enseñorearse? Sino decirle al huracán, huracán, en el nombre de Dios, aquíétate. Pero no se aquieta. No se aquieta. En cambio, Jesús reprende la tormenta y la tormenta se aquieta. Reprendió los vientos y se aquietaron. Caminó sobre las aguas. Le dijo a los peces que vinieran y recogieron los peces. O sea, Él es el Señor. Él es el nuevo Adán. Lo que Adán debía hacer, Jesús nos lo mostró. Y es lo que nosotros debemos llegar a hacer algún día. Cuando lleguemos a estar en la estatura del Señor. Entonces, ¿no es acaso esa una mejor vida? ¿Sí? ¿No es una vida que está por encima de aquellas cosas que son terrenales? Pero el diablo nos engañó y nos está mostrando miserias para ir detrás de miserias y perdernos la vida buena, abundante. La vida buena y abundante. Porque esa vida buena y abundante se manifiesta en Cristo, pero en algo más. En algo más. Sí, en nosotros se manifiesta en Cristo, pero en algo que es superior, que se llama su cuerpo. Porque cuando hablamos de que se manifiesta en Él, ¿cómo se nos puede manifestar Él hoy en día? Si Cristo quisiera manifestarse hoy en día, ¿cómo creen ustedes, hermanos, que lo vamos a hacer? ¿Cómo creen ustedes? Imagínense a Cristo manifestándose hoy en día. ¿Cómo quisiera Él manifestarse? En nosotros. Por medio de su cuerpo. Acaba su cuerpo no es para manifestarse. Por medio de su cuerpo. Entonces, si nosotros somos miembros de su cuerpo, ¿en dónde quiere Él manifestarse si no es en nosotros? O sea que la iglesia tiene que ser la manifestación gloriosa del Hijo de Dios. Y si no lo es, entonces tenemos que preguntarnos por qué no lo es. Si la Biblia dice que es. La Biblia no falla. Nosotros somos los que fallamos. Por nuestra ignorancia o nuestra incredulidad o nuestra rebelión. Tres cosas. Ignorancia, no conozco. Bueno, listo, no conozco. Va a recibir latigazos, pero pocos. Pero los va a recibir. Incredulidad. O sea, oyó, pero no creyó. Va a recibir latigazos más de los que va a recibir el ignorante. Rebelión. Rebelión. Allá es más fuerte la cosa. No solamente no cree, sino que se va en contra de lo que no le gusta. Porque sabe que es verdad, pero no quiere. Rebelión. Bueno, va a recibir garrotazos también. Pero más fuertes que los del segundo. Hermanos,
Dios es justo. Dios es justo. Dios no puede decirle al rebelde, puede llamarlo justo y tratarlo como justo y premiarlo como si fuera un hombre que entregó su vida por su causa. ¿Qué premio le va a dar? No le va a dar premio, le va a dar castigo. Pero como Él es justo, va a galardonar al que es justo. ¿Y quién es el justo? Aquel que cree. Y por cuanto cree, obra. Porque la fe sin obras es muerta. Entonces no vaya a decir que cree y no da un fruto de lo que dice creer. Si cree, debe orar. ¿Y cómo obra? Pues debe orar como un miembro del cuerpo de Cristo. Sí, hermano, si ha nacido de nuevo, nació en el cuerpo de Cristo. Pertenece al cuerpo de Cristo. Tienes que desligarte de cualquier cosa que no sea el cuerpo de Cristo, porque allí no hay vida. Allí no te vas a expresar. Allí no está la gloria de Dios. No hay sino una cabeza y no hay sino un cuerpo por localidad. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, cuando la Biblia enseña, yo le digo amén. Y cuando digo amén es porque quiero obedecerla y seguirla. O sea, seguir a Cristo. O voy a seguir al hombre. Si sigo al hombre, bueno, siga al hombre. Se va a perder siguiendo al hombre. Pero si seguimos a Cristo, no nos vamos a perder. Eso es serio y eso es fuerte. Aquí no tanto, porque aquí nos hemos acostumbrado a oír estas palabras. Y porque ya hemos dado un paso hacia el reino. No solamente lo vimos, sino que ahora queremos caminar hacia. Pues eso es lo que es un discípulo. Un discípulo es el que camina hacia, sigue a Cristo. Sigue, por donde quiera que él vaya. Así eran sus discípulos, así fueron comisionados sus apóstoles, porque lo siguieron hasta el día en que lo cogieron. A partir de allí, no estaban dispuestos a seguir. O sea, no lo siguieron hasta la muerte de cruz, que también les correspondía a ellos. No estaban listos para dar la vida por la causa. Todavía no. Y el Señor sabía eso, porque todavía no habían sido perfeccionados. Todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Todavía no habían madurado lo suficiente para entender que la causa de Cristo es superior a cualquier causa. Ellos dieron la vida por la causa. Después, sí. Después de recibir el Espíritu Santo y de obedecer a la comisión del Señor, años después murieron como mártires. Y sabían que iban a morir como mártires y estaban dispuestos a dejarlo todo para seguir a Cristo. Y lo último que dejaron fue su propia vida. Porque hermano, hay que dejarlo todo. Todo es todo. Por lo menos en el corazón. Porque seguir a Cristo es superior que lo terrenal. Si seguimos lo celestial, tenemos garantizado lo eterno. En cambio, si seguimos lo temporal o lo terrenal, lo único que tenemos garantizado es que vamos a tener algo hasta el día que nos muramos. Pero no nos vamos a llevar nada. Sea poquito o mucho, nada de eso nos lo vamos a llevar. Entonces, trabajamos en vano. Pero si trabajamos en la obra del Señor, no trabajamos en vano. Todo, absolutamente todo, será contabilizado. Hay un libro de contabilidad en los lugares especiales. Hay ángeles especiales, ángeles contadores, que están contando, contabilizando todo lo que hacemos para el Señor. Y nada se pierde.
Hasta un vasito, así, el vasito que me hace pasar. Este vasito está contabilizado. La persona que me entregó este vasito tiene en su contabilidad este gesto. Lo tiene. El hermano que llega temprano y arregla el salón para que los hermanos se sienten, eso está contabilizado. Nadie lo vio. Los ángeles lo vieron. Lo contabilizaron. ¿Por qué estamos haciendo? Lo estamos haciendo para Dios. No nos interesa que el hombre lo mire. Si estamos trabajando para que el hombre mire y el hombre me aplauda y el hombre me pague, pues entonces voy a recibir la recompensa ahora. Recompensa de hombre. Pero ¿no será mejor la recompensa que Dios da? Así sea por un vasito. Yo creo que sí. Entonces, el servicio a Dios, desde la cosa más pequeña, es contabilizado. Pero también es contabilizado todo lo que se hace para nosotros. No para Dios, sino para nosotros. O sea, dedicamos la vida a amasar cosas para nosotros. También eso se contabiliza. Entonces, cuando llegue el día y estemos parados ante Cristo en el tribunal, porque ese tribunal es un tribunal paternal, es el padre que reúne a sus hijos, así como estamos nosotros ahorita, y los reúne para decirle a sus hijos, hijo, muéstrame lo que hiciste. ¿Qué hiciste con lo que te di? Cuéntame. Tráelo aquí. Déjame verlo. Es un padre. Entonces no nos imaginemos, pues, a un ogro. No, es un padre que aún doliéndome mucho, doliéndole mucho, va a tener que decirle al hijo, hijo, no calificas para estar en el reino de mi vida. Desperdiciaste toda tu vida. La desperdiciaste. Lo que te di, lo enterraste. ¿Dónde están el resultado de lo que te di? ¿Dónde están los rendimientos? Ahora vienes y me lo traes igualitico. No. Desperdiciaste tu vida. Pero entonces el que fue fiel, ¿yo me estoy inventando esto, hermano, o esto está en la Biblia? Esto está en la Biblia. Mateo 25. En cambio, al que se le dieron 5 talentos y trae 10 talentos, ¿y cómo hace para traer 10 talentos de 5 que le dieron? Tuvo que haber trabajado, haberlo multiplicado, porque sabía que eso era un rendimiento que se tenía que presentar a aquel que me lo entregó, no es mío. Como si fuera para que yo hiciera con eso lo que me diera la gana. No, me lo entregaron de gratis, de gracia. ¿Pero para qué? Para que demostrara por el rendimiento que yo estoy interesado en la casa del Padre, en los asuntos del Padre, en los negocios del Padre, y no en los negocios míos. Porque si me ocupo de mis negocios, créame, hermano, que tengo que enterrar el talento. Con lo cual lo que estoy diciendo es que lo menosprecio y le doy más valor a los asuntos míos. Ay, hermano, pues es que yo no sé cuáles son mis dones. Este vasito es un don. No venga a decir que no se sabe cuáles son sus dones. No venga a decir que no sabe. Si se trata de servir.
Eso lo dijo Jesús. El que quiera ser el mayor en mi reino, venga para acá. Muchachito, siéntese aquí y siéntese aquí. Entonces sentó a estos dos muchachos que querían sentarse a la derecha y a la izquierda de Cristo en su reino. Porque Salomé, la madre de ellos, que era hermana de María, su tía, ya eso eran primos de él, como primos pensaban que estaban más cercanos a él, tenían más derecho por ser parientes. Qué locos eran, no conocían al Señor nada, nada, absolutamente nada. Entonces le votaron a su mamá, mamá, hable con él, usted tiene influencia, usted es la tía de él, usted es la hermana de su mamá. ¿Por qué no le dice que nos siente a los dos? Que somos sus primos, uno a la derecha y otro a la izquierda, en su reino. ¿Se imagina cómo somos nosotros? Si los discípulos eran así, ¿cómo diríamos nosotros? Porque el Señor escogió discípulos que fueran como nosotros, tal y cual, la condición humana. Esa es nuestra condición. Queremos sentarnos al lado del Señor sin pagar el precio, simplemente por el derecho de ser pariente. Eso no es pagar el precio. ¿Qué le dijo el Señor? Muchachitos, ustedes no saben cómo es mi reino. En el reino de los hombres las cosas son así, como ustedes las están viendo. Y los gobernantes se enseñorean, se hacen señores. Y ellos les llaman benefactores. Y por eso los eligen. Y por eso hay pugnas y luchas para que mi candidato quede, porque me va a beneficiar. Ese es el reino en el que vivimos. Y en el reino en el que somos engañados, haciendo las cosas del diablo, buscando el beneficio personal. ¿Por qué elegimos a fulano? ¿Por qué hay dos bandos? ¿Por qué unos eligen al de la derecha y otros al de la izquierda? ¿Por qué la cosa está tan dividida? Tan definitivamente dividida, unos a la derecha, otros a la izquierda. Y hay peleas entre ellos. Liberales y conservadores se mataban. Hoy en día son los demócratas y los republicanos. Una cosa terrible. Porque están buscando que su candidato quede, porque si su candidato queda, él va a ser el benefactor. ¿Entendieron, muchachitos, cómo es ese reino? ¿Ustedes quieren participar de ese reino? ¿Quieren ser parte de ese reino? ¿O me están siguiendo para que yo les muestre otro reino? Bueno, yo les muestro otro reino. ¿Usted quiere ser superior? ¿Quiere ser mayor? Entonces sirva. Póngase por debajo, no me ponga encima. Vaya y lávele los pies a su hermano. Vaya y sírvale el vasito de agua a su hermano. Vaya y acomode la silla. Y no solamente acomode la silla, límpiesela porque está sucia. Preocúpese de cómo está su hermano, cómo llega, qué le hace falta. Y sírvalo. Ese es mi reino, muchachito. Y tú también. Vea, yo me imagino que ellos salieron muy apaleados, muy aburridos, con ganas de dejar al Señor, porque se estaban imaginando otra cosa. O sea, los discípulos pensaban que el Mesías venía a establecer un reino así de señorío. Y carajo, si nosotros somos sus discípulos, pues vamos a estar en la rosca de él. Pero dentro de eso ya habían levantado otros que querían estar en la rosca de la rosca. Y así se dan las cosas, hermano. Es muy triste. Es muy triste que la carne, que es enemiga de Cristo, nos gobierne,
Nos dejemos guiar por esos sentimientos, esas emociones. Engañados por el diablo, porque el diablo es el que propicia por medio de sus ideas, pensamientos, creencias, filosofías, tendencias religiosas. Es el que inspira esas cosas en nuestro corazón. Siempre vamos a caer si nuestro corazón realmente no ha decidido seguir a Cristo, pagando el precio que hay que pagar. Créame, hermano, que si no se paga el precio, vamos a ser arrastrados por la corriente de este mundo que es la del diablo. Y hermanos, eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Esto está quedando grabado. Y a mí me gusta grabar. Siempre grabo. Por dos cosas. Número uno, para que quede testimonio de lo que se dijo. Que luego no se diga que yo dije otra cosa. Y número dos, para el que quiera recordar lo que se dijo, pueda ir allá y recordar. Y veo que muy poquitos realmente le meten el asunto. Estamos en tiempos muy complicados, hermanos. En tiempos muy complicados. No hay compromiso. No hay compromiso. La iglesia, que se dice ser la iglesia que sigue al Señor, no tiene compromiso. No lo tiene. No lo digo porque lo veo. Entonces, si no tenemos un compromiso, lo que significa es que no tenemos la fe suficiente para seguir al invisible. Queremos seguir lo visible, lo que se nos muestra, lo que nos da rendimiento al momento. Aunque los bancos no dan rendimiento sino cada 30 días. Pero no importa, cada 30 días puedo esperar. Pero si es el rendimiento de los chupasangres, que es cada día, ese sí está mejor. Pero, hermanos, nosotros no trabajamos para esa clase de reino. Nosotros trabajamos para un reino que da un rendimiento al 100%. Dígame usted qué negocio le da el 100%. ¿Qué negocio legal? Porque hay otros ilegales que hasta más dan. Pero ¿qué negocio legal da el 100%? Puede dar el 100%. No al 100%. No. 100% es por 10 pesos y recoger 10. Ya tengo 20. Pero 100% es poner un peso y recoger 100. Es diferente. 100 veces más. Y el Señor Jesús. El que me siga y el que deje a casa, a padre, a madre, a hijos, tierras, recibirá el 100%. En esta vida y en la próxima, la vida eterna. Eso lo estoy inventando yo, eso está escrito. ¿Ustedes lo han pasado por ahí y lo han leído? Claro, está escrito. Lo dijo el Señor Jesús. Porque es que el Señor Jesús nos tiene que hablar así, hermano. Nos tiene que hablar como un negociante. Nos está hablando de negocios. Pero los negocios del Padre, no los negocios del diablo, los del Padre. ¿Para qué? Para que nos movamos, para que entendamos que el negocio del Padre es mejor, superior. Pero para el que cree. Para el que no cree, no. El que no cree tiene que aceptar lo que el diablo le quiere dar. Y créame, hermano, que el diablo a un cristiano no le da nada bueno. No le da sino lo malo. El diablo no va a bendecir a un cristiano. El diablo quiere maldecir a un cristiano. El diablo está para robar, matar y destruirlo. Entonces, si somos cristianos, con el diablo no podemos hacer negocios. Solamente con Dios. Solo con Él. Entonces hay que escoger. No estoy hablando de la doctrina de la prosperidad. Qué perversa doctrina. Qué mentirosa.
Qué mentirosa. Porque hace que los hombres pongan su vista sobre lo terrenal, no sobre lo celestial. Son negocios, claro, pero es el negocio celestial. Tiene que ver con rendimientos que serán pagados cuando Él venga. Cuando Él venga. Hasta el vasito de agua va a tener recompensa. O sea, hasta lo más pequeño. El Señor Jesús habla, tiene que hablarnos así, hombre, removernos y decir, pero estos discípulos míos, qué cosa, qué incredulidad, qué falta de fe, qué dureza de corazón. Hasta se exasperaba con ellos. Alguna vez dijo, no, yo no sé qué hago con ustedes. Quisiera dejarlos. No los dejo, ¿saben por qué? Porque el Padre me los dio. Son responsabilidad mía porque el Padre me los dio. Pero yo no los hubiera escogido a ustedes. Pero fue el Padre el que se los dio. Fue Dios. Y Él, listo, no hay problema, Padre. Yo los recibo. Yo los pongo en mi mano. Nadie me los va a arrebatar. Porque son míos. Tú me los diste. Yo los guardo en tu nombre. Y voy a estar con ellos hasta el fin. Y después de que resucite, hasta el fin voy a estar con ellos. Que eso sí, me levantan, que me exaspero a veces con ellos, pero no, yo decido estar con ellos. Voy a estar con ellos, sí. Me voy a gozar con ellos. Si no se gozan, que tiene el corazón del Padre. Pero como humano, cuando estuvo aquí, como humano tenía que expresar esa parte humana de él, y en esa parte humana, sí, que pudimos verla y quedó reflejada. Muy honesto es Dios. Dios no le va a aumentar ni le va a quitar nada a nadie. Pudo mostrar la lucha del Señor Jesús en Getsemaní. Esa lucha. Pero luego nos mostró ese corazón del Señor Jesús. Padre, no. La verdad, yo no quisiera. Pero si tú quieres, yo quiero. No es lo que yo quiera, es lo que tú quieres. Entonces, listo, Padre, yo voy. Yo cumplo con el encargo. Yo voy a la cruz. Y tomó el encargo. Y cargó la ira del Padre. Porque él sabía que era la ira del Padre la que iba a caer sobre él completa. Dios es justo, no le quita ni le añade nada a nadie y la ira fue completa, ni menos ni más, lo que tenía que recibir el hombre, o sea, nosotros. Eso que vimos recibir a Cristo era lo que merecíamos nosotros. Pero cayó sobre él porque él lo tomó como sustituto para que no cayera sobre nosotros. Y no solamente, ay, hermano, es que es una cosa muy tenaz. ¿Cómo es que vivimos de la manera que vivimos? ¿Cómo es que no entendemos eso? Dios no va a tener por justo al culpable. Y qué justicia la de Dios tan elevada. O sea, tiene que traer un juicio de condenación sobre el pecado que cae sobre su amadísimo Hijo, lo más amado del Padre, lo más amado, lo más entrañable, lo que está más cerca de su corazón, aquel que es su amado Hijo. Él lo tiene que ver bajo su propia ira. Yo no sé, no entiendo ese amor. Yo como padre no me imagino haciendo eso con mi hija.
No me imagino, no soy capaz. Creo que me volvería loco solamente de pensar que tendría que hacer algo así. Pero el Padre lo hizo. Entonces esto retumbó el universo. Toda la rebelión satánica chilló en ese momento, cuando la ira de Dios se descargó y cuando vieron que la ira de Dios, una vez moría su hijo, se apagaba. Porque vieron la ira, pero vieron cómo se apagó. O sea, cómo Dios quedó satisfecho cuando su hijo murió y ya no podía descargar ira porque había muerto. Quedó plenamente satisfecho. Claro, consumado. Y una vez se consuma la justicia de Dios, se consuma la ira, yo me imagino a todo el reino de las tinieblas chillando, porque fueron enlazados. Y amarrados y expuestos delante de toda la creación. Fueron vencidos allí. Los principados y las potestades fueron vencidos por la muerte de Jesús. Pero hermano, yo no les cuento esto como si fuera una película de terror o quién sabe qué, para conmover emociones. Eso es para que podamos ver el altísimo precio que Dios tuvo que pagar porque nos amó en Cristo y estuvo dispuesto a hacer esto para levantarnos de la condición caída en la que nos encontrábamos bajo el yugo de Satanás, para levantarnos a las partes más altas de su reino, en los lugares celestiales, sentados a la diestra del Señor Jesús. ¿Podemos ver eso? ¿Podemos ver eso? ¿Qué puede haber pensado Satanás cuando ve eso? Yo creo que la cabeza debe haberle quedado atontada y todavía. Debe estar sin entender qué fue lo que sucedió. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿Cómo es que él, creyendo que iba a destruir la obra de Dios cuando tentó a la mujer, y seguramente la carcajada por haber hecho este tremendo engaño debió haber retumbado en todo su reino de tinieblas? Pero esa carcajada se le convirtió en una mueca cuando vio apagarse la ira de Dios. Y no solamente eso, cuando vio al Señor Jesús resucitar de entre los muertos, llevándose la cautividad y poniéndola en los lugares celestiales. Vencido completamente, totalmente vencido, totalmente vencido. No, eso es mucha victoria tan tremenda. Y Él quiere que nosotros aprendamos a vencer de la misma forma. Él quiere, a Él le gusta vernos vencer a Satanás de la misma forma. Es más, nos ha equipado para eso, para que podamos discernir quién es Él, cuáles son sus maquinaciones, qué es lo que busca, cómo es su manera de operar y de engañar, pero también cómo es que están las operaciones de Cristo para ponerlo bajo los pies, poner su cabeza bajo los pies. Eso es derrotar el rey de tinieblas. La iglesia ha sido llamada a eso. Hemos sido llamados a derrotarlo. Porque ¿cuáles son los pies de Cristo? Pues, ¿la tierra? No. Su cuerpo. ¿Dónde están sus pies? ¿En su cuerpo? ¿O no? ¿Dónde están mis pies? En mi cuerpo. ¿Y su cuerpo cuál es? La iglesia. Entonces, ¿quién es?
La iglesia es la que pone a Satanás bajo sus pies. Bajo los pies de Cristo. Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y sabe a quién está levantando el Padre para poner a los enemigos de Cristo por estrado? A la iglesia. Pero la iglesia tiene que entender. La iglesia tiene que entender, hermanos. ¿No entienden? Son 2000 años. 1000 años donde falta entendimiento. Donde ha sido engañada la iglesia. Arrastrada para que deje de ver a Cristo y comience a ver lo que no es. Estamos tratando de ganar el mundo, perdiendo nuestra alma, de ganar cosas que no valen, que no nos vamos a llevar después. No son tesoros que podamos tener en la otra vida. No son los tesoros que Cristo quiere que le presentemos cuando vamos a su tribunal. Muéstrame qué hiciste con lo que te di. No, y mansiones, varios negocios. Hice muchas cosas. No, entonces, la cantidad de templos que construí, la cantidad de obra misionera que hice. Recorrí el mundo entero varias veces, prediqué en cuántos estadios. Y él está pensando que ha hecho una gran obra para Cristo. Y entonces la presenta. ¿Sí? Mira la cantidad de profecías que lancé. Los demonios que, los muertos que resucité. Y está pero muy orgulloso de presentar eso. Y el Señor lo mira y dice, pero óyeme, yo no te conozco. Nunca te vi en mi casa. Todo lo que hiciste, lo hiciste fuera de mi casa. O sea, lo hiciste fuera de mí, fuera de mi cuerpo. Porque el cuerpo es la iglesia es la casa de Dios. Yo no te conozco. Hacedor de maldad. Vengan ángeles, átenmelo. Y échenmelo a las tinieblas de afuera. No, yo no estoy inventándome eso. Eso está escrito. Está escrito, hermanos. Mateo 7. Mateo 7. Cuidado de los falsos profetas. Cuidado de ellos. Mucho cuidado. Porque los van a enredar y los van a hacer creer lo que no es. Porque todo aquel que oye mi palabra y la hace, lo compararé con una casa edificada sobre la roca. Va a venir la prueba y no se va a caer. Pero el que oye mi palabra y no la hace, ahí está hablando de otro nivel. Oidores, pero no hacedores. ¿Qué fe es esa, la de un oidor que no hace? No está. ¿Qué fe? No, yo te he oído, conozco mucho. No, el conocimiento que tengo de todo lo que he oído, todo me lo he memorizado. Oye, hazme el examen y verás todo, absolutamente todo me lo memorizo. Puedo dar discursos impresionantes. Muy bien, muy bien, muy bien. No. ¿Cuánto de eso has hecho? ¿Cuánto de eso has hecho? Hasta ahí llega. Pues la verdad no he hecho nada. Yo pensaba que era simplemente conocer y hablar. No. ¿Cuántos servicios has prestado en mi casa? ¿Mi casa? Sí, mi casa. ¿Cuántos servicios? ¿Cuántas veces te ves por tus hermanos? ¿Cuántas veces organizaste las sillas? ¿Cuántas veces trajiste el dinero que era para tus hermanos necesitados? Porque sabías que había hermanos en necesidad. ¿Supliste las necesidades de ellos? ¿Te preocupaste de ellos? No, yo pensé que era nomás, era como memorizar y hablar. No, no. Hay que servir, hay que servir. Muchas maneras de servir, hermanos. Muchísimas maneras de servir. Podría decir que todas son maneras de servir, pero
escogemos otra cosa. Sí. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que seamos hacedores, no solamente oidores, que podamos temblar a tu palabra, que de verdad haya en nosotros un arrepentimiento profundo de corazón, haya cambio, porque hemos determinado seguirte a ti, primero a ti, servirte a ti primero. Servirte a ti es lo principal, pero tú eres espíritu, pero tienes un cuerpo, y el que sirve tu cuerpo, sirve tu espíritu, te sirve a ti. Gracias porque eso el Señor nos lo enseña, no lo repites una y otra vez. Que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que habrán de sobrevenir. No dices de venir, sino de sobrevenir. O sea, vendrán de repente, cuando menos las esperemos. Entonces, ayúdanos, Señor, a estar preparados desde ya mismo. Desde ya mismo. No prepararnos en el momento en que vengan estas cosas, porque ya no hay tiempo. Como dices tú, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, así, salir corriendo. Ni siquiera bajar a recoger la maleta. No, hay que salir corriendo. Entonces, andaremos con la maleta, andaremos con el morral, con las cosas listas, porque si hay que salir corriendo, pues eso es lo que tenemos. Señor, gracias por tu misericordia y paciencia que has tenido hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. Espérate, estamos aquí. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por haber participado, por haber estado acompañándonos. Vamos a ¿qué? A despedirnos desde aquí. Ya los estoy viendo aquí, Alejita, Andreita, Esperancita, Jaime y la hermana Lina. Un abrazo, hermanos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos. Mañana. Amén. Amén. Nos vemos mañana a 7 de la noche para continuar con el tema de el Espíritu Santo, los dones, cosas importantes, muy importantes. Pero el Señor dice que lo más importante es el corazón, ¿no? El corazón. O sea, cómo derramamos nuestro corazón delante del Señor para servir su servicio. Entonces, hermanos, un abrazo. Desde Cali, Terrón, Colorado. Hermano. Hasta mañana, hermanos. Bueno. Amén, amén. Los hermanos Feliz noche. aquí, los hermanos aquí les saludan. Voy a darles una visión de aquí de los hermanos saludándoles. Espérense, hermanos. A ver qué pasó. Bueno, así entonces. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Que pasen buena noche. Gran abrazo. Gracias y paz, para hermanos. todos. Gracias primero y paz que viene como consecuencia. Primero la gracia y luego la paz.